Bueno, yo quería hacer una pequeña reflexión antes de invitar a mi compañera. El programa anterior yo había comentado esto de que cómo hoy por hoy te obligan de alguna manera a rediscutir un montón de cosas que tienen que ver con, como yo decía la otra vez, ¿no? Te vuelven a hacer discutir y a volver a buscarle significado a los beneficios del agua potable, como ejemplo, ¿no? Y esto tiene que ver, como por ejemplo, el hecho de que esta última semana estuvo muy presente esta propuesta de uno de los candidatos que quiere conducir el país, que habla de terminar con el Estado. Entonces, humildemente nosotros queremos echar un poco de luz a eso para explicar a la gente los peligros de quedarnos sin Estado, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Perdón que estoy un poquito congestionada la garganta. Así que bueno, hoy vamos a tratar de desandar este camino y Eva nos va a explicar un poquito. A veces parece, ¿cómo decirlo? Por no ser vulgar. Eh, Como si le habláramos a gente que no tiene comprensión de textos, pero no. Créanme que la búsqueda no es burlarse de nadie, mucho menos. Es un poco refrescar conceptos que creíamos aprendidos desde la primaria, secundaria, te diría. Sin embargo, esta gente instala todo el tiempo en el debate cosas que ya aprendimos y que no tiene mucho sentido cuestionar. Esto que decía, los beneficios del agua potable, ¿no? La humanidad hoy vive más, entre otras cosas, principalmente por el agua potable, por tener un lugar para sanitizarse o asearse correctamente y por la medicina, ¿no? Entonces se alargó el nivel de vida. Bueno, hoy vamos a intentar explicar, echar un poco de luz, por qué el Estado es importante y qué es el Estado, ¿no? Para desasnarnos un poquito o recordar aquellas enseñanzas que tuvimos en la secundaria, instrucción cívica o como se llame, sociedad y Estado, bueno, distintas materias que hemos tenido que intentaban explicar esto, que en realidad debería ser más que obvio, pero bueno. Y para ello vamos a invitar a Eva, que está por ahí. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, gente? Buenas noches. A ver Y de si todas civiliza. maneras, ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, amigos de Jesús, mejor dicho. Nada, quería compartir unas reflexiones que tienen que ver con trascendidos de este impresentable de Milei, ¿no? Que, bueno, propone que la ausencia del Estado, o sea, si no hay Estado no existen los tres poderes, por lo tanto no existe la justicia, por lo tanto no se puede garantizar la seguridad, de alguna manera. Y tampoco la propiedad privada, que es lo que propicia. O sea, quiere que no es Estado, pero que sí se garantice la propiedad privada. Y la consulta sería cómo se hace eso, porque es imposible. Quien puede garantizarlo es el Estado, ¿no? Por otro lado, prescindir de la moneda, preocupante. sí, tal cual, por decirlo menos, preocupante. Bueno, yo primero quiero decir que gracias, Javi, de todo por el video. Estas son las preguntas que se hace una persona común, un trabajador de nuestro país, que simplemente no entiende las propuestas de este muchacho, ¿no? Que intenta hacer conducir a un país. También es importante decir que esta semana le hicieron una nota el The Economist, que es un diario muy importante de Inglaterra, eso que admira tanto él, ¿no? Que lo vimos en otro programa, cómo se babosea con Margaret Thatcher y con toda esa doctrina anglosajona que él propone. Y resulta que The Economist, el periodista que es serio, no es como muchos periodistas que acá lo entrevistan y le tiran centros o no le repreguntan para no dejarlo en offside, le hace 4 veces la misma pregunta. Le pregunta un montón de veces, usted propone que no haya Estado. Entonces le pregunta, deme un ejemplo de un país que no tenga Estado. Es raro, ¿no? El ejemplo. Obviamente no lo pudo decir. Empieza a titubear, empieza, bueno, yo en realidad digo, bueno, empieza a hacer agua. Pero más allá de eso, le pregunta, ¿y cómo lo organizaría? ¿Cómo es la seguridad? Bueno, habla de inteligencia artificial, de un software, de una aplicación. Y no sale de su asombro el periodista, porque cree que está hablando de una persona que, ¿cómo puede ser que una persona así tenga el 30% de los votos de un país? ¿No? Él se sorprende. Y eso es particular, ¿no? Y entonces empieza a titubear y le pregunta un montón de veces y él nunca sabe, bueno, ¿está inventado ese software? ¿Ya existe la inteligencia artificial que maneja un país? Y le dice, no, claro que no. Entonces hace agua a un nivel que vos no lo podés creer. Pero yo lo que más me pregunto es qué nos pasa como sociedad,
Porque él termina concluyendo al final, cuando ya corta la entrevista, dice, bueno, miren, la verdad que este hombre representa un gran... Lo dijo un inglés, no un argentino. Una persona que no tiene involucración con nosotros en forma directa. Él no va a votar por un candidato u otro. Y este hombre dice, la verdad que es notorio como la personalidad de él, que tiene una persona muy impulsiva y agresiva, este muchacho cuando vea que ya no puede aplicar sus políticas, va a caer en un estado de mucha bronca, mucha desesperación, y esto termina mal, termina en un dictador. Porque cuando no puede aplicar las locuras que pretende, esto termina mal, termina en un dictador que va a querer imponer de cualquier manera su ideología, por la frustración que va a acarrear. Yo me pregunto, ¿no? Si de afuera lo ven tan claro, ¿cómo acá no lo podemos ver? Y yo creo que el linkeo con esto tiene que ver con la ausencia de los otros partidos que ya fueron desapareciendo, ¿no? Porque hoy se ve un partido /2 importante, ¿no? El peronismo y el radicalismo. El radicalismo que se pasó a la derecha concretamente, violando toda su constitución, porque recordemos la gente, Eva, que cuando nació el radicalismo ni siquiera existía el peronismo, y era un partido que se creó ir en contra de lo más rancio, que eran los conservadores, ¿no? Sí, Ellos estaban de este lado. Es particular lo que terminó pasando. Raúl Ricardo, si se levantara, ¿no?, de la tumba y vería lo que se convirtió en el radicalismo. Sí, de todas maneras, el radicalismo no se hace cargo de que siempre tuvo estas dos... Claro, el antiperonismo. Sí. Pero yo hablo de ese radicalismo incipiente de Irigoyen, ¿no? Que era otra ideología muy distinta a la que hoy representa. No. Ojo, Jorge, ojo, el radicalismo siempre tuvo estas dos puntas, una punta más radical y una punta más conservadora. La tenía Irigoyen con Alvear, no, desde el inicio. De hecho, Alem justamente es víctima de esto y estamos hablando de fines del siglo XIX. Así como el peronismo ha tenido corrientes, obviamente, ¿no? El Perón decía, ni buenos ni malos peronistas, o sea, estaban todos ahí. El tema es que... Otro día lo podemos ver, las instituciones acá, por lo menos acá en la Argentina... Vamos a charlarlo, sí. Todas tienen más en profundidad. Interior. En la iglesia también tenemos un ala más progresista y un ala más conservadora, más del Opus Dei y más tercermundistas. Todos Tal cual, sí. Después otro día... por supuesto. Bueno, no podemos decir de Stalin lo mismo que de Lenin, son dos miradas distintas de un mismo ideología, ¿no? Bueno, pero sin ir tan en profundidad esto, para terminar y empezar con tu trabajo... agradecerle a Javi y ven, son las preguntas que se hace el hombre común. ¿Cómo puede ser que esta persona, esto quería decir, la ausencia de los demás que van dejando nichos de donde alguien lo ocupa? Porque el poder, ya sabes, se ejerce o se cede. Y cuando se cede, aparecen estas personas particulares que se venden como outsider, a pesar que viven en la política, porque podríamos investigar y saber que esta persona y lo que lo acompañan han vivido directa o indirectamente de la política. Ahora están como políticos, pero en otro momento recibía este hombre justamente toda su familia dádivas del Estado para mantener sus empresas de transporte. Así que esto de la casta te vende, ¿no? Es muy particular. Dime de qué alardeas, te diré de qué careces. Pero más allá de eso, yo interpelo a la sociedad. ¿Qué nos está pasando? Y lo que nos está pasando es que los partidos tradicionales no están dando la respuesta que la sociedad pretende y merece. Con lo cual se generan estos nichos, estos vacíos de poder, porque ahora estamos tristemente en un estado parecido a ese vacío de poder. El presidente es ausente, se dedica a comentar twitters. Es muy particular lo que está pasando. Entonces le pedimos a los espacios de la política, no de un espacio solo, que reaccionen y por favor hagan política, que no permitan que esta gente tenga un lugar que no merece, porque se meten en política pero no les interesa la política, vienen a hacer la antipolítica. Entonces, ¿hay políticos buenos? Claro que sí. ¿Hay políticos malos? Por supuesto, y hemos tenido ejemplos sobrados. Lo que tenemos que siempre, chicos, vivir en democracia y tener representantes políticos de un lado, del otro. A mí me da, no me da lo mismo, pero digamos, prefiero eso antes que gente que viene outsider a querer destruir las instituciones. Bueno, no sé si querés decir algo más antes de empezar el laburo. No, después hablaremos cómo Platón quería una escuela de políticos profesionales para esto. Pero bueno, arranquemos con el trabajo. ¿Ese chico cuándo empezó? Y ese chiquito estaba hace unos 2.300 años atrás, cuando planteaba... Pensé que era tiktokero. Pensé que era tiktokero. No es de la cámpora. O sea, hace rato que vienen pensando en esto, ¿no? O sea... Estas son las ciencias sociales. Las ciencias sociales... Las famosas ciencias sociales. Es ayudarnos a pensar... Ahí Franquito mandó un mensaje. Lo que es que tiene razón lo que en dice. El mundo de la hiperconectividad, un candidato a presidente no acepte repreguntas y solo responda aquello que quiera. Claro, bueno, esto ya lo vimos del otro lado también, ¿no?
de los canales estos que se declaran independientes y lo último que tienen es ser independientes. Después los encontrás mágicamente a esos periodistas siendo diputados de un espacio político en particular. Así que independiente, poco y nada. Bueno, y ahí Javi, gracias Javi por el videito. Así que bueno, Nobleza Obliga, empecemos con el trabajo de Marie a explicarnos un poco, echar luz sobre qué es el Estado, ¿no? Y por qué es importante. Así que cuando quieras pedirle a Gasti. Ahí está. Ahí va. Hizo falta Buenísimo. pedirle. Sí, en realidad la idea sería hacer un repaso. Todos esto ya lo sabemos y está buenísimo que lo recordemos juntos para saber que la propuesta que nos están haciendo es que tengamos la libertad de perder cosas, ¿no? Es la libertad de perder lo que nos están proponiendo. Bueno, para arrancar, cosas básicas, elementales, que no generan ninguna tensión ni disrupción. El Estado es un sistema de organización político, social, económico, cultural, simbólico. ¿A dónde nos quieren llevar? Agarramos la máquina del tiempo. El Estado va a surgir a partir de hace unos 10.000 años antes del presente. Las aldeas del Neolítico, justamente con la invención de la agricultura, esto va a posibilitar que haya una alta demográfica, las personas entonces se reúnen, se empiezan a quedar en un mismo sitio, porque la agricultura también hay que estar detrás de este proceso, que es anual. Al no tener ya que ir buscando por su supervivencia distintos nichos ecológicos, distintos parches ecológicos, siempre cerca de grandes cursos de agua, vamos a ver a través de la historia la conformación de las grandes civilizaciones. En este caso, lo que yo les traigo, como para poder recordarlo, es Cercano Oriente, que es donde podemos encontrar las primeras ciudades urbanas, urbanas en el sentido de planificación urbana, con las calles trazadas. Esta alta demográfica, va a llevar innovaciones agrícolas, sobre todo canales de riego. Esto va a hacer que alguien se tiene que ocupar de hacerlo y alguien tiene que ocuparse de organizar a toda esta comunidad. Esto va a llevar a una división social del trabajo, donde algunos van a hacer unas cosas y otros van a hacer otras. Algunos se estarán cultivando, otros se estarán consiguiendo madera, otros se estarán trazando la parte urbana, haciendo canales de riego, y hay algunos que se van a estar ocupando de dirigirlo todo. Podemos decir que es una incipiente división de clases, que igual clases es una palabra, una categoría que no podemos usar hasta el siglo XVIII, pero para que nos entendamos en un idioma todos más o menos. Dividen tareas, se organizan de alguna manera, ¿no? Exactamente. Esto lo que va a llevar es que a partir de estas organizaciones hay una necesidad de organizar lo que se llama lo público. Lo público es lo que nos interpela a todos, de lo que todos formamos parte y cosas que nos interesan a todos. Esto es lo público. En esta organización de lo público, cuando surja la escritura, también se van a poder tomar registros de todo lo censal que se produce y de los tributos, porque va a hacer falta empezar a tener un ahorro. Claro, ¿el ahorro de qué va a venir? Va a venir del excedente. Una vez que yo tengo ya todo organizado en esta incipiente sociedad, lo que va a pasar es que el cultivo va a haber un momento en el cual quizás me sobra. Yo tengo para la sociedad con la que vivo y hay un excedente. Este excedente yo lo puedo ahorrar para momentos de necesidad o bien, de repente, lo puedo usar para trueque. Y ahí arranca el intercambio comercial y el comercio. Y este intercambio comercial también va a implicar un intercambio cultural. Empieza toda otra situación. Pero convengamos en que este es el momento en el cual estamos en presencia de una organización estatal incipiente. Que después para definimos un Estado, pero... por eso, el Estado va a ser todas estas organizaciones que yo acabo de desarmar, un sistema de organización política que es la gestión y la administración de lo público. Eso es lo político. Súper básico, digamos, súper básico. Lo primero que se hizo como Exacto. Lo social, que tiene que ver con estas distinciones de tareas, lo económico, que tiene que ver con una productividad, que después hay un excedente, este excedente se va a usar de distintas maneras. Siempre la base de todo esto, el objetivo primero y último, que estaría buenísimo que no se lo olvidara ningún candidato, es
la subsistencia, el desarrollo, el bien vivir, el bienestar. ¿Sí? Claro. Todo esto es para el bienestar de la comunidad. Exacto. La comunidad no es un resabio, no es que capaz si me sobra un mango te tiro un hospital público, una salita en algún lado, las vacunas para los pibes de 6 meses, ¿sí? La función primera de toda esta organización es el bienestar y el desarrollo de la población. Por eso, el Estado viene a poder organizar a esta población para su desarrollo. Y a conducir de alguna manera, ¿no? Para que no se conduzca solo. Eso no se va a conducir. Sin ninguna duda. Gastón, si podés poner la otra placa. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá un poco yo les había, para recordar, la media luna fértil, el lugar donde va a iniciar hace 10.000 años antes del presente la agricultura, la Mesopotamia asiática, cercano Oriente, y una de las primeras ciudades con planificación urbana. ¿Sí? Esto está todo recuperado arqueológicamente. Bueno, esto también tiene que ver con las ciencias sociales, ¿sí? La arqueología es una rama dentro de la antropología. Acá nos quieren llevar, vayan preparando el busito porque a la noche baja el sol y no sé dónde nos vamos a esconder ahí, sin Estado. La siguiente. Por eso es tan importante pensar hoy, ¿qué representa el Estado? No estamos ni en el cercano Oriente, ni hace 10.000 años antes del presente. Desde el siglo XVIII-XIX va a haber una conformación nueva de los Estados modernos. Para estas nuevas conformaciones hay, jurídicamente, en términos internacionales, 6 elementos constitutivos del Estado. Si alguno de estos 6 elementos no lo podemos presenciar, no estamos en presencia de una conformación estatal. O sea, son como las 6 patas básicas, ¿no? En que se apoya el Estado. Exacto. Son las 6 patas del Estado. Exactamente. La primera, obviamente, una población. Si no hay población, no hay un para qué de nada. La segunda es un territorio. Esa población tiene que estar asentada en un territorio que esté claramente delimitado. Tiene que ser tierra, aire, agua. Tiene que tener todos los límites territoriales también, además. Delimitados. Bueno, pero el espacio no sé si está tan bien delimitado. En principio, no, hoy por hoy, jurídicamente, vos tenés que delimitar. Razón, el espacio aéreo. ¿Por qué digo esto? Pero ¿por qué digo esto de la delimitación? Porque si vos no tenés bien delimitado, esto te va a complicar en la otra. Ahí vamos. Toda esta organización tiene que tener un gobierno. El gobierno dirige las herramientas del Estado en todo caso, porque el gobierno es el que va a tratar, y acá viene el otro, con los otros estados. Y ahí viene una cosa importante, María. Sí. Esto de que la gente entienda que una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. El Estado es todo. El gobierno es una parte del Estado, porque la gente al toque linkea Estado con los políticos, la casta, el gobierno. No, el Estado son todo, las instituciones, todo. Perdón, seguí. Exactamente, exactamente. Y ahí viene la parte, casi te diría, que es fundamental, que es la soberanía. Vos tenés que tener una autonomía, una independencia para tomar tus propias decisiones al interior de tu territorio. Por eso, si el territorio no está bien delimitado, ya sea por aire, por tierra o por la parte del mar, o los que no tienen salida al mar, no importa, los ríos, los cauces de los ríos, no estás en presencia estatal porque no tenés soberanía plena, porque no la podés delimitar hasta dónde llega el dominio que vos tenés. Por eso el territorio tiene que estar bien delimitado. Cuando vos tenés estas problemáticas de no delimitar las fronteras internacionalmente, y acá viene el tema, para ser un Estado soberano, te tienen que reconocer tus pares, que son los otros estados del mundo. En la medida en que vos no te podés conformar como un Estado pleno, los otros no son iguales, no son tus pares. Por lo tanto, vos no podés participar, y esto es fundamental. Por eso, estar sin Estado es una locura. Eso es llevarnos a 10.000 años atrás, sacarnos del planeta, no sé a dónde nos quiere llevar. Bien, lo otro que el Estado tiene que tener, y por acá también iba lo de Franco, muy, muy importante, un Estado tiene burocracia administrativa. ¿Qué es la burocracia administrativa? También, para hacerlo sencillo, tiene 2 patas importantes. Una tiene que ver con la forma de administrar los tributos, ¿sí? AFIP y aduana, ni más ni menos. Y lo otro tiene que ver
con la regulación de las conductas de la sociedad. La Constitución Nacional, las leyes, las resoluciones, los códigos civil, penal, comercial. Sin eso, tampoco estamos en presencia de un Estado. La burocracia administrativa es lo que le da la solidez jurídica y la solidez. Pero aparte, ahí es donde uno administra los recursos para que se solvente ese Estado, ¿sí? Porque tenés AFIP y aduana. Sí. Y designa a qué lugar van esos recursos para el desarrollo de ese mismo Estado, ¿no? Claro, eso lo va a hacer el gobierno, que para eso está. Pero quiero decir, les voy mostrando las distintas patas de lo que es la conformación de un Estado. No es pim pam pum. Claro. Por otro lado, y acá viene la última y que justamente es tan importante, no por eso menos importante, sino como que es la que va a proteger todo esto, que es el monopolio legítimo de la coacción, la fuerza física, o sea, las Fuerzas Armadas, ¿sí? Hay una violencia legítima que el Estado tiene que ejercer para su autoprotección. En determinadas circunstancias, claro. Para la seguridad interior o para la seguridad extranjera, exterior, ¿no? Claro, ante cualquier amenaza del extranjero, por supuesto. Y bajo un marco legal que le da el Estado, justamente la Constitución que avala este tipo de prácticas cuando esté en peligro ese Estado en cuestión. Así es. Justamente por eso es tan importante recuperar estos elementos, que sería fabuloso que si hay alguien que es futuro candidato y se postula, quiere ser presidente, sería extraordinario que conociera esto, además de la mano invisible del mercado, porque el mercado no se va a ocupar de nada de todo esto. El mercado no se va a ocupar de la soberanía de un país y espero que no se ocupe nunca de dirigir las Fuerzas Armadas. Por eso no va a tener eso propio hasta donde uno sabe, ¿no? Bueno, por eso, aparte, esto es sacarnos del mapa, ¿sí? Vos destruís el Estado y nos sacaste del mapa. Después quieren que las inversiones extranjeras o quieren que la Argentina ingrese a tal o cual. No va a ingresar a nada porque no va a existir la Argentina. Y como decía Franco, la base monetaria forma parte de la soberanía económica de nuestro país. Si no tenemos nuestra propia moneda, es imposible poder hacer lo que están haciendo. Yo no me quiero meter en otras cosas, pero francamente lo que están haciendo en El Salvador de vaciar ese país que ya no tiene base monetaria, bueno, la verdad es mínimamente preocupante. Pero aparte otra cosa, María, y hay un apéndice ahí. Hay ejemplos de sobra de que eso no funcionó. Y los países que lidera el mundo, las real economías que no son ni siquiera emergentes, que son potencia mundial, tienen todo esto que esta persona viene a destruir. Tienen Banco Central, tienen moneda propia y tienen Estado. Con lo cual es inverosímil. La verdad que no tiene gollete, pero bueno. No, por supuesto. Y ahora, Gastón, si podemos pasar a la última. Gracias, Jorge, lo que acabas de decir. Porque justamente, si hay cosas que tienen todos los países con mayor desarrollo y países punta y con gran injerencia en la geopolítica internacional, es la gestión de lo propio dentro de la ciencia y la tecnología. El Estado no es más que otra cosa que la gestión de lo nuestro. Por eso atañe a todo lo público, lo político es lo público. En este caso, el CONICET es una institución de innovación científica que está al servicio del desarrollo de nuestro país, de nuestra población, de lo nacional. A nivel mundial hay más de 8.000 instituciones científicas estatales, más de 8.000. Somos casi 200 países en el globo, más de 8.000 instituciones científicas estatales similares al CONICET. ¿Sí? Y este año 2022, que vieron que todo lo que se rankea se hace, obviamente, año vencido, porque tenés que rankear. Competencia de todo, ¿no? El CONICET ha sido ubicado en el puesto 141 mundial. ¿De las 8.000 y pico? De más de 8.000. Y la primera en Latinoamérica. La número 1. La número 1 en Latinoamérica. Esto se rankea. Sí, la verdad que sí. Y esto se rankea en todas las ciencias, lo que son llamadas las ciencias duras y las ciencias sociales, ¿sí? Porque lo que se valora es la transferencia de innovaciones científicas a tanto lo público como lo privado, porque los privados, las investigaciones, los desarrollos, los ensayos se hacen en el CONICET
Y después, esa es tecnología que se transfiere también a los privados. Y esto genera ingresos para el Estado. ¿Sí? Claro. La Argentina, el CONICET, subió 90 lugares en los últimos 2 años en cuanto a transferencia de innovaciones tecnológicas a privados. Claro. Subió, estaba atrás, hay distintos rankings. Este tiene que ver con el desarrollo tecnológico, pero hay uno que es de transferencias de tecnología y subimos 90 puestos porque el desarrollo que hubo en los últimos 2 años de cosas que son para el mercado suficientes como para, son rentables, entonces esa transferencia. Y el CONICET trabaja entonces también transfiriendo estas innovaciones tecnológicas con otros organismos que también son estatales, como la ANMAT, el INTA y el INTI. Y acá les puse un punteito de qué se ocupa cada una. Y ANMAT, por ejemplo, que lleva adelante un montón de cuestiones de seguridad con respecto a los cosméticos, los envases de los alimentos, los productos médicos que utilizamos. Claro. Todas estas regulaciones y controles no son rentables. María, además, estos organismos tienen total conexión con los organismos mundiales porque de todas maneras no tienen una libertad total. Todos están regidos, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud. A ver, entra un fármaco a Argentina y lo tiene que aprobar ANMAT. Si no lo aprueba ANMAT, pero antes fue aprobado quizás por un ente superior. Con lo cual, si no tenemos Estado y no tenemos ninguno de estos organismos, salimos del mundo. Esto que tanto hacen a la DACA de estar en el mundo, ¿no? De estar conectados, bueno, estaríamos desconectando todas las patas que nos comunican al mundo global, ¿no? Sí, tal cual. Aparte, justamente, si hay algo que nosotros tenemos, que vamos a cualquier supermercado, a cualquier almacén y de cualquier góndola, agarrás un envase de lo que sea y te lo llevas y te lo comes, es porque ANMAT lo tiene chequeado. Es un laburo tremendo. Aparte, cada tanto chequea lotes de lo mismo que ya tuvo la aprobación en otro momento. Es un re laburo el que hacen. Claro, sí. 141, exactamente. Sí, Franco, tal cual. Tal cual. Tal cual, Franco, tenés que tener un patrocinador, tenés que tener alguien que te secunde la... Sí, es así. Bueno, Mariel, las empresas se nutren de ingenieros, científicos, técnicos, que se forman ¿dónde? ¿En el mercado? ¿O en la educación? No, tal cual. Aparte, más allá de que sea pública o privada, se forma en la educación. No es que mágicamente el mercado prepara científicos, no hace esa inversión. No. De hecho, el mercado se nutre de esa inversión que hace un Estado. Pero el Estado no lo hace porque es macanudo, porque es un círculo virtuoso. El Estado produce conocimiento, ciencia, lo lleva al mercado privado, el privado vuelve con los impuestos, y es un círculo que desarrolla un país. No es tan difícil. Virtuoso. Mirá lo que dice Nelson, tal cual es así, tal cual. Y ni hablar justamente todos los desarrollos que lleva adelante el INTA con todo el tema del agro. Claro. Pero aparte es innovación pura y aparte también es proyección, porque tienen todo que ver con la meteorología, tienen sistema de satélites, de eso debe estar Franco súper en el tema, justamente para pronosticar un montón de cosas, están tratando de estar acompañando a los productores. De hecho, Argentina hace poquito ganó un premio, creo, si no me equivoco, muy importante mundial de meteorología, que es una ciencia también, que es importantísima para no solo el mundo que viene, los cambios climáticos, sino aprovechar mejor el agro y todo lo demás, ¿no? Así quienes quieran negar que también tenemos un problemita con el clima, porque para negar, negamos todo, apagamos la luz y nos vamos. Viste que todos los caminos conducen a Roma, decía. Sí, olvídate. Todos los caminos conducen al mismo cerebrito, ¿no? El mismo cerebrito que niega el Estado, que dice que la educación tiene que pasar a un voucher, que dice que hay que desfinanciar toda la ciencia particular, ¿no? Y además te dice que no hay cambio climático, ¿no? Y resulta que estamos en agosto y parece que estuviéramos en pleno verano. Por otro lado, ustedes saben que la UBA está rankeada dentro de las primeras mejores universidades. Creo que las 20 mejores del mundo. Entre las 20 mejores del mundo. Tenemos, no sé, bueno, antropología está número 28, derecho creo que está número 30 y pico, no sé cuál está 40, o sea, estamos siempre invitados a todos los congresos internacionales. Sí, por supuesto.
Bueno, y el INTI que tiene que ver con el desarrollo industrial, ni más ni menos. Más ni menos. Así que bueno, fíjense que estos son organismos del Estado, bancados por cada uno de todos nosotros como ciudadanos. Orgullosamente estoy muy contenta de que mis impuestos vayan a estos lugares, porque, a ver, un científico, yo puedo mandarlo a lavar los platos, la fuga de cerebro de la década del 90 con Carlos Saúl Menem, el neoliberalismo, esto ya tuvo su primera experiencia acá, y la verdad es que para reemplazar a un científico necesito a alguien que quiera estudiar eso, que entienda eso y que estudie por lo menos entre 10 y 12 años para capacitarse. Así que es un recurso humano fabuloso y que yo no lo mandaría a lavar los platos o como dijo... No. Y otra cosa, Mariel, nosotros los formamos y el mundo los aprovecha, porque cuando acá no les damos el marco para que esa gente se desarrolle, no hablemos de la economía, que ya es un tema, tan simplemente el apoyar sus ciencias para que ellos se desarrollen y lo dejen en el país, ¿sabe qué termina pasando? Nosotros con nuestros impuestos formamos a los científicos que después el mundo aprovecha, porque van a trabajar afuera. Entonces la inversión que hacemos nosotros la aprovecha otro país. Y yo te pregunto algo muy básico, así como te dije lo anterior, te interpelo como hombre común. ¿Por qué no te llama la atención que todos los países líderes del mundo invierten como nadie en educación, en salud y en ciencia, y acá están pretendiendo hacer lo contrario? ¿No es raro esta propuesta? ¿No te hace ruido a vos? Y aparte acá lo tenemos que debatir. A ver, el INTI se ocupa, por ejemplo, entre todas las cosas que yo les fui anotando, que son las que fui encontrando, están en la página. A ver, tampoco hay que hacer una excavación para encontrarlo. Claro, pero una investigación a fondo, ¿no? Tampoco por supuesto, o sea, desarrollo de soluciones tecnológicas 4.0, vinculación entre industrias, certificación de seguridad. Ustedes piensen que son ellos los que se fijan que los materiales con los cuales, por ejemplo, se producen toda la industria automotriz estén dentro de las normas que fijan todas las entidades internacionales. No sé si son las ISO 9001, 9002, las normas IRAM, no sé. Todo tiene que estar chequeado. El cemento, usted fíjense. Porque además, María, si vos no cumplís con esas normas que no dicta el país, lo dicta el exterior, no exportás. Con lo cual, el libre mercado tiene su primer traba en que si no cumplen normas que establecen otros estados, nadie te va a comprar. Nadie va a comprar productos de un país que se quedó sin estado, con lo cual no respeta normas y no suscribe esas normas y tiene acuerdos. Con lo cual, automáticamente este hombre da de baja al Estado argentino, no solo dejas de ser un país constitutivamente, sino que además no exportás nada. Con eso que el verso del libre mercado es una mentira tan... por eso el hombre de Economist lo interpelaba y no podía creer lo que le estaba respondiendo. O sea, cero preparación. Es simplemente estar despeinado, gritar, ser muy violento, porque esa es tu plataforma electoral, la violencia como excusa de rebeldía, ¿no? Y romper todo lo que está establecido, como si hubiera que romper todo. En realidad podemos romper... Sí. Vamos a otro tema más. Dejamos de ser un Estado. Vos no participás más de la ONU. Vos no participás más de nada. Del FMI tampoco. ¿Sí? Porque los que participan son Estados. Participan pares, iguales. Entonces, ¿en qué va a quedar la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, Jorge? ¿Con qué Estado se va a... Y si ya no tiene un Estado que lo reclame, por ejemplo. Automáticamente, Argentina deja de ser un Estado, ya no hay más reclamo por las islas, porque en realidad no hay más Estado. Exacto. Entonces vos date cuenta que estamos hablando de una cosa, pero podemos hablar de múltiples, ¿sí? La idea es ampliar la mirada, tratar de hacer una reflexión, y él claramente sabe qué es lo que está diciendo, porque sí sabe a dónde quiere ir, que es a donde le va su corazoncito, ¿verdad? Que no es a donde va el mío, de repente. Claro, el mío tampoco. Pero bueno, eso que se decía, María, antes de que entres vos, ¿no? Esto de nos vuelven a hacer discutir cosas que son básicas y que no deberían ser ni siquiera tema. ¿Y sabes cuál es la estrategia, yo creo, María? Por supuesto de confundir a la población, ¿no? Pero también la otra estrategia es bajar al barro para discutir estas cosas que ya están totalmente zanjadas, esas discusiones, para no discutir lo realmente importante. Porque cuando a esa persona la interpelás y le preguntás, bueno, pero ¿cómo va a ser todo esto? No tiene respuestas, carece de respuestas. Entonces, ahí es donde realmente cuando se enfrentan a un periodismo no sujeto a los intereses que defiende esta gente, ahí es donde hacen agua por todos lados. Por eso, The Economist, nadie me va a poder decir que es un medio comunista, como él vende,
que no es un medio que le sea propio a su ideología. De hecho, Inglaterra, ¿no?, inventó el liberalismo, si no me equivoco. Con lo cual, es muy cultor de sus ideas. Y sin embargo, ellos lo interpelan al hueso porque saben que es un delirante, que está mintiendo en todo lo que dice y que no tiene ninguna posibilidad de llevar a cabo felizmente estas cosas. Va a terminar muy mal. Ahora, hay algo muy importante que están diciendo acá los chicos en el chat, Sí, que el tema de insultar lo público. Y yo quiero recuperar lo que vimos recién en las placas, esta cuestión que tiene que ver con cosas muy de definición, ¿sí? De diccionario. A ver, lo público es lo que nos interesa a todos. Lo público, no podemos, a ver, no podés estar en contra de vos mismo, ¿o sí? Claro. Claro, Entonces, es insólito. Por es eso así digo de que sencillo. Pero esperá, y eso que lo hace tan sencillo, que uno dice, pero ¿cómo estamos hablando de esto? Bueno, a ese terreno te llevan. Te hacen discutir cosas que no tienen sentido de discusión, pues ya están totalmente zanjadas, para evitar de hablar de lo importante. ¿Cómo vamos a disminuir la inflación? ¿Cómo va a crecer el país? ¿A quién le vamos a vender? ¿Qué vamos a vender? ¿Cuál es la estrategia del país? Y cuando ya lo apretan con las preguntas, te dicen, no, esta es la primera etapa de 4 etapas y es un plan a 30 años. No vas a durar, mi amor, ese tiempo. No sé si llegás a presidente, mucho menos vas a estar 30 años gobernando un país. Entonces es toda una pavada, María, es toda una pavada. Y a eso te llevan, a discutir la pavada. Lo grave es como vos decís, Jorge, recién lo que decía Carlos, ¿no? Que era justamente una frase de Carlos Saúl. Si yo decía todo lo que quería hacer, no me votaba nadie. Y después la dijo Sturzenegger, ¿no? Lo que es tremendo es que es que acá están diciendo qué es lo que quieren hacer y de todas maneras sacan el 30% de los votos. ¿Cómo no va a tener sentido esa frase que dijo Carlos Saúl si esta persona dice que fue el mejor gobierno de la historia, está con el equipo de Cavallo, ¿no?, de aquella época, Roque Fernández, por ejemplo, y dice que admira a Cavallo? O sea, basta escucharlo un poquitito a esta persona para darse cuenta a dónde está apuntando, qué viene a hacer y por qué viene. Entonces, muchachos, bueno, ustedes saben que dolarizar, sí, claramente, hay que modificar la Constitución Nacional. En realidad hay que prácticamente no solamente modificarla, sino que paulatinamente se va a ir quedando sin vigencia los mismos organismos del Estado argentino. Yo entiendo que muchas de las cosas y muchos de los organismos, o por lo menos no sé si muchos, pero los que salen en la televisión y nos dan publicidad de su funcionamiento precario. Pero el tema no es romper todo, el tema es modificar y que funcionen, porque las cosas públicas son nuestras. Esto de dejar los espacios y decir, bueno, no importa, no sé si importa, tiene que funcionar. Mirá lo absurdo que es, María, mirá lo absurdo que es. Tal cual, que cuando yo con mis impuestos, mirá lo absurdo que es, te voy a hacer un ejemplo muy, muy llano y básico. Yo con mis impuestos, a mí nadie me va a preguntar y yo no tengo ni por qué responder, porque en realidad se supone que es así. O sea, si yo mis impuestos no se destinan, entre otras cosas, a pagarle a la seguridad interior, a la policía, a pagar la facultad de un futuro médico que después me va a atender cuando yo me sienta mal, ¿qué me vas a preguntar cuando me sienta mal si estuvo bueno pagar impuestos? Por supuesto que sí, porque es lo básico, es un Estado, se organiza, es como, a ver, es como si vos en tu casa se rompe un calefón y vos no sabés arreglarlo, ¿quién llamás? A una persona que sepa. El Estado, como dijiste vos, se organizaba con distintas funciones, muchachos. Claro, es como si porque lo que está mal, parte. lo que es, digamos, lo que no es genuino de parte de algunos discursos es poner el dedo haciendo hincapié en uno solo de los organismos del Estado. Porque los impuestos que todos pagamos se derivan en un montón de cosas. Una de ellas tiene que ver entonces con la educación superior. Ahora sepan que el CONICET también tiene financiación de privados, ¿eh? No se financia todo desde el Estado. Tampoco el INTA ni el INTI. Y es porque justamente, porque sirve. Porque la transferencia de tecnología y de innovación, claro. Y bueno, no conozco una sola, pero aparte la fuerza del CONICET, la fuerza del CONICET es porque tiene un montón de profesionales, aparte para entrar ahí no es que entra cualquiera, los más calificados. Con lo cual, a una empresa, en vez de invertir, ir a buscar al mercado, que no, el mercado siempre es, ¿no?, algo muy difuso, ir a buscar esos profesionales, los tienen en un lugar, en una entidad de origen gubernamental, donde
sacar ese provecho. Entonces conviene subvencionar y apoyar en aquellas áreas que necesitan ese desarrollo como empresa, y por eso lo hace. Entonces este muchacho viene a proponer romper con todo eso que nos va a dar soberanía tecnológica, de salud, de educación, soberanía, muchachos. La soberanía es mucho más abarcativa que defender una isla o un territorio. Es la soberanía de un pueblo, autodeterminarse y autocurarse, autoprotegerse, autoevolucionar, autodesarrollarse. Eso es soberanía, es mucho más amplio. Los invito, por eso yo los invito a que vayan entrando capaz a las páginas. Yo acá, ahora, nada. Escuchá, ¿querés cerrarlo el trabajo con esta? Cerremos hoy. Lo invitamos a Mati, que ya está. Buenísimo. Vamos a cerrar esto entonces con la frase justamente de Bernardo Hussein, que, bueno, resume todo lo que venimos hablando, ¿no? Los países ricos ¿Quién es lo son. Bernardo? ¿Quién es? ¿Es de La Libertad Avanza? ¿De dónde es? ¿De qué espacio político es? Leámoslo y no, ya el caballero ahora ya nos acompaña en espíritu. Mala mía. Sí. Bueno, es una frase muy conocida de él: los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia.